Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Cuando Dylan encuentra la foto de su madre, ella y Baran sufren un pequeño shock. Cuando se pone muy feliz y se pregunta dónde fue tomada esta fotografía, Baran dice: encontraremos todas las respuestas. Cuando Dylan se vuelve hacia la mujer y le dice: lo siento, me olvidé de ti debido a mi felicidad, la mujer dice: me gustaría poder hacer algo más por ti, bebé, y abraza a Dylan. Baran le deja su tarjeta de presentación a la mujer y le dice: si tienes alguna noticia, llámame. Después de que Frat envía el correo a Sally, se acerca a Gul y le pregunta: no lo escuché bien. Cuando Gul dice que sí, nos vamos a casar, Frat abraza a Gul con felicidad, la levanta en el aire y la hace girar. La señora sabia llora mientras se pregunta si Hikmet me engañó y me separó de mi hija. Me pregunto si lo estará buscando como yo y pensando en abrazar a mi madre. Mientras tanto, Abin llama y le informa que tomará las muestras tomadas de la tumba de Dylan y de la señora sabia para una prueba de ADN. Cebrille entra en razón y dice que Alemania es una mentira porque el embarazo es riesgoso. Aunque la señora Nife dice que no iremos a ninguna parte, buena suerte para usted y los bebés. Cebrille llora porque no pudimos ir por mi culpa, y si Baran rompe su promesa, y si pasa algo. Mientras Baran y Dylan caminan de la mano, él explica que la falta de una foto de la infancia de Dylan significa que en realidad es adoptado. Baran, experimentarás todo lo que deseabas y sentiste perdido en el pasado. Ahora estamos comenzando una nueva vida. Nuestra familia y tu madre están todas juntas, todo estará bien ahora. Cuando Dylan le dice a Baran que desearía tener una foto más clara, Baran dice: la encontraré. No te preocupes, le diré a Okan si hay otras fotos, él también las encontrará. Dylan le dice a Baran: me alegro de que estés aquí. Frat llega a la reunión de negocios y participa en la reunión de negocios con Zebair. Me pregunta: tío, ¿miraste el artículo 5 del acuerdo presentado por Zebair? Cuando el señor Kudret dice: sí, tienes razón, hijo, hablemos con un abogado, Zebair dice que no es necesario, que obviamente nuestro abogado era una persona oficiosa. Inmediatamente después, Sair se enoja y dice: llame inmediatamente y corte la relación de este abogado con nosotros. Necesitamos hombres que trabajen correctamente. El señor Zebair le dice al señor Kudret: olvidemos este acuerdo, usted prepare uno nuevo, firmémoslo. Nuestra intención no es ofender a nuestros amigos, sino hacer negocios para fortalecer nuestra amistad. Se disculpa y se va. Después de que Zebair se marcha, el señor Kudret agradece a Frat y le dice: me alegra que lo hayas notado, hijo. De lo contrario lo habríamos firmado. Cuando Dylan dice que el tiempo nunca pasa, que no puedo encajar en ningún lado, Baran dice: déjame llevarte a algún lugar para cambiar tu atmósfera, y hacen un plan para ir a Mardin. Mientras Hassan despide a Zebair, Zebair lo regaña por lo que hizo Frat. Mientras la señora Kader y Gul preparaban la maleta de Barans, la señora Azade vino y se enojó y le preguntó: ¿qué hacía usted aquí? La señora Kader nos dice que el señor Baran llamó y nos pidió que enviáramos la maleta al aeropuerto porque iban a Mardin. La señora Azade regaña a Gul, diciéndole: no te demores, luego ve a planchar inmediatamente, y se va. Cuando Frat le dice a Cian que se casarán con Gul, Cian se pone muy feliz. Mientras Gul plancha, llega el momento de solicitar la boda, y mientras piensa en cómo salir de la mansión, la señora Azade llega y no le gusta planchar y lo hace rehacer. Cian viene con su traje y quiere enviar a Gulkuru a limpiarlo. Cuando la señora Azade se enoja por decírselo a los guardias, convence a Gul de que iba a pedirle que comprara perfume o algo así, pero los guardias no lo entenderían. Baran y Dylan están en el aeropuerto camino a Mardin. Mientras Gul está en el camino, Frat corre tras ella y cuando de repente la abraza, Gul se asusta. Gul tiene mucho pánico y parten con Frat para realizar los procedimientos lo antes posible. Dylan y Baran han llegado a Mardin y el humor de Dylan ya está cambiando. Cuando Baran dice: sé lo que te gusta y lo que no te gusta, me hace muy feliz que seas feliz, Dylan lo abraza. Cuando le preguntas dónde quieres visitar, Dylan dice: quiero ver todos los lugares donde naciste y creciste. Cuando Baran te advierte que podrías cansarte, Dylan dice: estoy muy emocionado de saber sobre tu infancia. Vale la pena.
En ese momento, el señor Kudret llama a Baran. El señor Cevdet y Seyit buscaban a la señora Esra por todas partes y no podían encontrarla. El señor Seyit piensa en lo feliz que se sentirá cuando encontremos a la madre de Dylan. Mientras la señora Kader estaba trabajando en la cocina, la señora Azade vino y regañó a Gul, preguntándole dónde estaba. La señora Kader dijo, la llamé Rose para que siempre sonrías cuando la cara de Gul sonríe y dijo, por supuesto que nos reiremos de Rose, mi madre siempre decía que no hay tristeza ni tristeza. Esto le viene a la mente a la señora Kader y reza para no haber hecho ninguna locura. Baran y Dylan caminan por las calles de Mardi de la mano y ambos están muy felices. Baran sube a Dylan a un caballo, luego se abrazan donde se quedan y Baran besa a Dylan en la frente. Baran lleva a Dylan a un lugar donde la vista es como si todo Mardin estuviera bajo sus pies. Dylan dice, estoy agradecido todos los días por tu amor y Baran dice, yo también estoy agradecido por tu amor. Cuando Dylan dice gracias por hacerme vivir este cuento de hadas, Baran le dice gracias por ser mi cuento de hadas y la besa en la frente. Mientras pasaban momentos amorosos contemplando la vista, Hassan hizo que un hombre los acompañara para informarle dónde estaban y qué estaban haciendo. Gul y Frat han preparado todos los documentos, pero cuando a Gul no le gusta la fotografía tomada, Frat la mira y la elogia. De repente dice, me dijiste que sacara la piedra y la tirara, pero no la tiré. Sabía que algún día la usaría en tu dedo y la pone en el dedo de Gul. Cuando Cevdet ve a Cebrille acostada, entra en pánico y explica que la señora Anife tenía dolor. Fuimos al médico y le dijimos que escuchara. Cuando Cebrille se olvida y pide algo de su bolso, Cevdet ve los pasaportes e inmediatamente llama a Anife y le pregunta qué significan. Gul y Frat están contentos de que solo queden firmas para la boda. Dylan está cansado y sus zapatos le lastiman los pies. Después de que Baran lo sienta en la cama, dice que debemos quitarle los zapatos y aplicarle crema. Dylan dice que puede soportarlo, pero Baran no lo permite. Se siente incómoda cuando Baran le frota crema en los pies e inmediatamente pisa el suelo. Cuando Baran se da cuenta de que ella está tratando de escapar de él, sale de la habitación diciendo, yo me ocuparé del servicio de habitaciones. El corazón de Dylan siente que se detendrá de emoción. Sabia dice que le encanta el azul, como a Dylan. Pasan las horas, dice, si llegan los resultados, llegarán lo antes posible. Mientras conversan, llega la noticia de que los pañuelos sacados del cementerio están intactos. Tan pronto como Gul entra a la cocina, la señora Kader se enoja y le pregunta dónde estuvo hasta esta hora y le dice, no vuelva a hacer esto. La señora Azade se enoja mucho cuando no puede verla. Dylan se había duchado, se había cambiado de ropa y se estaba trenzando el cabello. Cuando Baran vino y le dijo buena suerte, pronto traerán la comida. Cuando Dylan dijo, no me trencé el cabello, no puedo ver la parte de atrás. ¿Cómo se ve? Baran le da un espejo en una caja de regalo. Cuando Dylan le agradece y dice que espejo tan hermoso, Baran dice que no es más hermosa que tú. Cuando a Dylan no le gusta la trenza, Baran le abre el cabello y lo acaricia. Luego se ponen de pie. Baran dice que se abra, es más hermoso así y le gusta su cabello. Luego abraza la cintura de Dylan y la atrae hacia él y se miran. Nihat, el hombre de Hassan, informa que Baran y Dylan se alojan en el hotel. Hassan le cuenta esto a la señora Azade y le dice que continúe siguiéndolo. Mientras Gul olvida el anillo en su dedo y se lo quita presa del pánico, la señora Azade viene. La regaña y le pide que prepare café. Gul dice está bien, es de tu señora, y cuando está a punto de hacerlo, la señora Azade vuelve a gritar. Y Gul entra en pánico y deja caer la bolsa en la que arrojó el anillo. La bolsa cae y salen el certificado de boda y el anillo. Justo cuando Dylan y Baran están a punto de besarse, llaman a la puerta y Dylan dice puerta. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.